soy Ere. Y yo soy Draco, y esto es In Between. El día de hoy vamos a tener una participación muy interesante. Vamos a hablar acerca del vestuario del cadáver de la novia. Seguiremos con esto del análisis de la película. Y para esto tenemos a alguien que ya lo conocen. Es parte del despacho de la división de la división de modas aquí de la universidad. Es Fabricio, nos va a estar platicando respecto a este tema. Sí, y va a ser muy interesante, así que no se lo pierdan. Ya vieron el pasado, que es color, ahora vestuario, y así vamos a ir analizando el cadáver durante este mes, que tiene mucho que ver con todo lo que viene de muertos. Pero ahora vamos a pasar con las noticias. ¿Qué tenemos de noticias? Bueno, más un comentario. Resulta que Cartoon Network va a desvivirse. Pues va a ser absorbido en cierta forma por Warner Bros., la parte de animación, que es muy buena la animación de Warner. La animación de Warner es muy buena, o sea, que las de DC Comics, que más hace? Tom y Jerry. No, y aparte son mejores las películas animadas que las películas de live action de todo lo que tiene que ver con superhéroes de DC, entonces ahí hay una prueba. Pero bueno, Cartoon Network como tal, el nombre va a seguir existiendo, pero ahora va a ser parte de Warner Bros. Con todo lo que se implica, ¿no? Cosas buenas, la animación de Cartoon Network es buenísima, le apoyan mucho a tal cual esto de que es de la animación. Warner y Cartoon Network lo apoyan demasiado. Cosas malas, bueno, mucha gente va a perder quizás sus empleos. Sí, también dicen que Discovery va a empezar a hacer despidos masivos, tiene que ver con esto. Y es que es esta unión de empresas en las que en lugar de pelearse entre ellas, o sea, han peleado tanto que al final una acaba absorbiendo a la otra. Más que eliminarla, les conviene más absorber. Entonces, personajes, derechos de autor, elementos que ya pertenecían a Cartoon Network van a continuar, pero ahora bajo el sello de Warner Bros. Vamos a ver qué es lo que pasa y esperemos que esta unión de esa excelente animación de ambos nos dé obras de arte. Sí, esperemos lo mejor siempre. Fabricio Torres estudió la licenciatura de diseño gráfico. Sin embargo, se ha dedicado al diseño de manera multidisciplinaria. Ha trabajado en la industria de la moda desde el diseño editorial en revistas de moda como Dux, Bad Hombre, la moda virtual, el diseño y construcción de prendas e incursionado en el mundo 3D desde la creación de filtros y experiencias de realidad aumentada, hasta videos conceptuales y snippets para revistas en el diseño industrial. Actualmente es docente en la Universidad Gestal de Diseño, en patronaje digital, diseño de moda infantil y diseño de moda casual para caballero. ¿Por qué crees que el vestuario es importante en la creación de un personaje? Claro, desde tiempos inmemorables el ser humano siempre ha ocupado las prendas, la indumentaria para realizar una función muy principal, que es la de cubrirnos, ya sea cubrir nuestra intimidad, cubrirnos del frío o mismo la regulación de la temperatura en caso de que sean climas muy calientes. Sin embargo, hoy en día, y precisamente justo ahora sí que en estos tiempos, el vestuario forma parte clave de la expresión y de la comunicación ahora sí que del ser de una persona, ¿no? Entonces, en una historia, y más que nada representada incluso ya de manera gráfica, el vestuario siempre nos dice mucho sobre cómo es cada personaje. Nos hablan sobre muchas piezas, ya sea desde lo contextual, sobre qué época es, sobre incluso en qué contexto o situación, ya sea escolar, laboral o familiar, ¿no? se encuentra el personaje. Mucho también habla sobre su estatus hasta financiero, ¿no? Y claro que es importante, el vestuario es el primer gancho que tenemos con una persona, porque no necesitamos hablar para, de cierta forma, poder leer y percibir toda, ahora sí que la persona misma del individuo. Entonces sí, es bastante importante. Y bueno, en una historia pues es definitivo, ya que nos dice muchas cosas, incluso qué transiciones puede tener un personaje desde el inicio de la historia y cómo finaliza. Hay, por ejemplo,
En la película de Mean Girls, el personaje principal es Katie Heron, que es la chica que viene de África. Por primera vez entra a la secundaria, o sea, son como sus primeros pasos, ¿no? Y el look inicial que ella tiene es de una chica, pues, inocente, ahora sí que pura hasta cierta forma, ¿no? Sincera, viene de un contexto muy sano. Y cómo a través de la película, cuando se integra, por ejemplo, con el grupo de las Plastics, donde podemos ver la trinidad del poder femenino, ¿no? La cabeza del César, que viene siendo Regina George, la segunda cabeza, que es Gretchen Wieners, y la tercera, que es Karen. Cómo al ella entrar en ese grupo y todas las circunstancias que la rodearon, y también los intereses que ella empezó a tener, que empezaron a cambiar, cómo Katie empieza a tener esta metamorfosis entre una chica inocente. O sea, si comparas el primer frame donde ella sale con el último, podemos ver cómo entra, sube, se vuelve así básicamente la nueva Regina. Todo cambia, su forma de hablar, su forma de expresarse. Los peinados también forman parte del atuendo, básicamente, ¿no? Los accesorios, todo. Y cómo al final empieza a adoptar esa forma de una forma ya constante, como ya de sí misma. Y al final vamos a ver cómo vuelve a retomar su forma inicial, ¿no? Después de todo este proceso. Pero mucho de esta parte del vestuario que aplica tanto para historias, ya sea escritas, porque muchas veces también en el texto nos dice mucho y nos podemos también, hasta como describen a un personaje, nos podemos imaginar cómo está vestido, como en esta parte de caricaturas o stop motion o personajes incluso de así live action. Podemos ver todo esto a través del personaje. O sea, uno en un póster, en una cartelera, al ver los personajes cómo están vestidos, uno puede empezar a especular, a deducir sobre qué son, cómo son, el color de la ropa que ocupan, cómo la ocupan, porque también eso tiene mucho que ver. O sea, no es lo mismo ocupar un blazer o un traje sastre de una forma muy pulcra, planchado y todo, a ocuparlo tal vez muy abierto y tal vez hasta un poco arrugado, un poco jaloneado, ¿no? Que nos dice si la persona es un diplomático o viene de una fiesta en la que acabó muy mal. Entonces sí, por supuesto, es muy importante el diseño de un vestuario para el personaje. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta cuando se diseña el vestuario de un personaje? Bueno, primeramente tenemos que saber cómo es el personaje, ¿no? Nosotros como individuos, con base, o sea, no es un proceso que así pensamos de, a ver, soy así, me voy a vestir así, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia esencia, ¿no? Y con base en ello siempre tomamos decisiones, hasta desde el sabor, desde un perfume, desde el sabor de la comida que escogemos siempre, ¿no? Entonces, aquí básicamente es conocer a esa persona, o sea, es saber esa esencia. Y con base en ello también, muchas veces incluso la apariencia fuera de la indumentaria del personaje, mismo si es ojeroso, dependiendo de sus contextos, dice mucho, ¿no? Porque es el estilo de vida que lleva. Por ende, regresando ahora sí que al punto, tenemos que tener todos esos aspectos intrínsecos del personaje, su forma de ser, sus tendencias, pero bueno, eso a la hora de que se relata una historia o se escribe una historia, pues está contemplado, ¿no? Con base en eso, al menos el diseñador sí tiene que poder proyectar todas estas situaciones que tal vez el personaje tiene o lo que va a atravesar, como en el ejemplo que puse de Mean Girls, ¿no? Como esta chica al inicio era de una forma inocente, pura y libre, y como ella empezar a cambiar su personalidad y empezar, bueno, de cierta forma a transformarse a lo largo de la historia, sus decisiones sobre qué prendas escoge, qué prendas ocupa, que también habla mucho de lo que ella trae dentro, empiezan a percibirse, ¿no? Entonces, un ejemplo así muy burdo, como lo que comentaba del blazer, es si estamos hablando tal vez de qué pasó ayer, ¿no? Y el personaje es, digamos, en el trabajo bueno, digamos que tiene como varias personalidades, ¿no? En el trabajo es muy serio, pero ya después llega la noche y se destrampa. ¿Cómo vamos a manejar eso para que se pueda percibir? Porque realmente todas estas partes de la percepción no es algo que, digamos, un proceso como muy lineal. Es
hay un psicólogo que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero que dice que en sí nosotros percibimos con todos los sentidos de forma inmediata. Y eso es lo que siempre percibimos. Es como cuando vemos un personaje y decimos, esa es la mala, ¿no? Y esta se ve que es la buena. Y muchas veces también se juega con esas cosas para darnos como esta sorpresa, ¿no? De que el que creíamos que era malo, no era malo, realmente era muy directo. Y el que creíamos que era bueno, realmente no era bueno. Tal vez era una persona manipulativa y un poco, digamos, mustia, ¿no? Pero que se mantenía como escondido y luego sacaba todas estas partes. Entonces, los aspectos más importantes que yo definiría para realizar el diseño de un personaje es, primero que nada, es conocer a este personaje. Conocerlo. Porque el aspecto contextual sí es claramente muy importante, pero es un rol, digamos, un poco secundario desde el aspecto de que eso se puede transportar a diversas épocas. O sea, podemos tener el mismo personaje de la misma forma de ser exactamente y llevarlo a la época victoriana, a los 50s, a los 80s, a los 2000 o actualmente a los 2022 o muchísimo antes, ¿no? Pero también dependiendo del contexto y de los estereotipos de cada época, de cómo es cada personaje, o bueno, del rol que interpreta estereotípicamente cada persona en eso, se transporta. Entonces pienso que los elementos más importantes sería conocer realmente cómo es ese personaje, qué fases o qué etapas va a haber de esa persona durante la historia, qué cambios va a tener, para poder lograr representarlos muy muy bien con toda esta parte del vestuario. ¿Cuál es el proceso para crear un vestuario? Bueno, la creación de una prenda varía mucho dependiendo de si va a ser una producción industrial o una propuesta incluso de autor, ¿no? Donde ya los procesos son más... el volumen de producción es tan pequeño que puede ser incluso una sola pieza. Y bueno, de entrada sería tener la propuesta. La propuesta empieza a trabajar a través de un mood board, identificando partes contextuales, qué es lo que se va a plasmar, incluso desde la parte visual, ¿no? Las texturas, acabados perceptibles, ¿no? Propuestas materiales. Y posteriormente empezamos a generar lo que son croquis, que son ideas de todo lo que vamos a diseñar. Se hacen anotaciones, ¿no? Sobre si hay alguna situación específica, ¿no? En cuestión a materiales o algún acabado que se vaya a aplicar, porque no siempre nosotros somos quienes estamos construyendo la prenda. En la industria, la mayoría de las veces siempre eso se le pasa a otra persona, que regularmente es el diseñador, se lo pasa al patronista. Pero bueno, el diseñador tiene que saber tanto sobre, obviamente, diseño, sobre la construcción, sobre patronaje, porque muchas veces no hay esta inteligibilidad entre el patronista y el diseñador, aunque lleven años. Muchas veces el diseñador tiene que decir, ¿sabes qué? Así no es, entonces directamente yo ya intervengo sobre el patrón, ¿no? Ahora eso es empezando. Ya seguimos a la segunda etapa, que es el patronaje de la prenda, donde ya teniendo, digamos, el bosquejo, el croquis, que es prácticamente como el apunte, ¿no? De la idea, la idea que vamos a ejecutar, se procede al patronaje. El patronaje puede ser... El patronaje no es fácil en lo general, pero digamos, puede ser relativamente sencillo si son prendas básicas o muy complejos si ya son prendas de alta costura, ¿no? Ahí, o sea, la complejidad no tiene límites realmente y el patronaje puede llevarse, no sé, desde una semana hasta meses. Y ya posteriormente vamos a la parte de la ejecución, donde, bueno, con toda la propuesta textil, aplicaciones que se vayan a hacer, toda esta parte también de acabados o de tal vez ornamentos que se le vayan a aplicar a la prenda, también es otro proceso bastante arduo que puede llevarse como desde una semana hasta años. Ahí sí se puede llevar hasta años. Por ejemplo, todo lo que es del Met Gala, bueno, ahí son así equipos de personas trabajando en eso, pero muchas veces una sola prenda siendo trabajada por un equipo de personas así súper sincronizado, que están así hasta sin bañarse, de que se la pasan ahí, no, es en serio, que se la pasan ahí metidos trabaje y trabaje. Puede llevarse hasta 6 meses un solo vestido, ya así con un mar de gente trabajando alrededor de... ¿Por qué? Porque la verdad la construcción de prendas es muy, muy hermoso y más hermoso es ver el resultado final.
pero es un trabajo bastante arduo. Pero bueno, todo diseñador tiene, así como el arquitecto que sabe hacer sus planos y llevar a cabo el edificio, o el diseñador industrial que sabe hacer su diseño y sabe ejecutarlo, el diseñador de modas así es fundamental, que tiene que sacar sus diseños, tiene que saber patronarlos y tiene que ser capaz de construirlos, porque no siempre tenemos o el equipo de personas o mismo tal vez la sincronización, y tenemos que ser muy diligentes para eso. Y por último, ¿nos compartirías tu opinión sobre el vestuario del cadáver de la novia? Bueno, en general me parece bastante interesante la propuesta, desde cómo se contextualiza toda la película, el atuendo de Víctor, de Victoria, incluso de los papás, y cómo de manera muy, digamos, esquemática, incluso en las formas de los personajes, se puede ir identificando el carácter, la forma de ser de cada uno, desde las formas, porque las formas alargadas, como la de la mamá de Victoria, que bueno, tiene un semblante bastante, ¿cómo decirlo? Sin sonar... tiene un semblante bastante tenso, bastante rígido, ¿no? Como el vestido en el que ella camina ni siquiera se ven sus pies, ¿no? Y por ejemplo, y bastante simple también, ¿no? Pero en el contraparte, como los papás de Víctor, al menos la mamá, es más rimbombante, es más espontánea hasta de cierta forma. Incluso, por ejemplo, en el caso de Lords, como la postura que tiene, pero también toda la vestimenta que él maneja, comunica toda esta parte como pretenciosa, ¿no? Esta parte de como darse ciertos aires, que al final de la película pues se revela todo lo que es, ¿no? Pero incluso en la parte del otro lado, o sea, de abajo, como ellos lo llaman, irónicamente es más colorido, ¿no? También dando como este mensaje de cómo los vivos pueden estar más muertos que los que están muertos, que están más vivos, ¿no? Pero también mucho de esta parte, al menos en la calavera, me parece bastante interesante la primera que sale con esta canción como musical, que realmente no tiene nada de ropa, solo tiene un bombín, ¿no? Y le da todo a la calavera, toda esta parte de la expresividad. Y ahora, con respecto ahora sí que a la protagonista de esta película, ¿no? Que es Emily, que es la novia. Me parece bastante interesante la propuesta. Yo mismo analizaba, si uno se va como a esos tiempos, el vestido es bastante atrevido, o sea, y hasta de cierta forma revelador. Uno lo ve de 2005 y ya en adelante, no tenemos una visión de la ropa, como hemos ido avanzando y evolucionando, ¿no? Antes, o sea, mostrabas la muñeca y era, ¡ay, pecado! Ahorita, pues bueno, ya vemos un top, o sea, alguien que anda en un top y es súper normal. Pero bueno, ya yéndonos transportándolo a ese contexto, me parece muy interesante la propuesta, como el estilo victoriano, específicamente el estilo del Imperial Gown, el vestido imperial, fue transportado en la novia y trabajado, pero a la vez como esta parte donde por mismo la rasgadura del vestido, pero muestra como su pierna, o sea, es algo que tal vez nadie nota por el mismo contexto en el que nos encontramos, pero si vamos allá es como una propuesta bastante rompe tabús, ¿no? En general me parece bastante interesante cómo es trabajada toda la película. Y bueno, el vestuario con Tim Burton siempre ha sido excelente, incluso en El Barbero Demoníaco de la Calle Fleet, o sea, increíble, ¿no? Esta que es, bueno, es como una vagabunda y termina siendo, pues, ahora sí que su esposa, ¿no? Y regresando aquí a la película del cadáver de la novia, o sea, me encanta cómo cada personaje refleja exactamente su esencia, justa y meramente con su vestuario, ¿no? Víctor se ve como muy pulcro, pero realmente es como muy, de cierta forma,
un poco introvertido y un poco inseguro, ¿no? Pero también vemos como toda su metamorfosis a lo largo de toda la película, incluso Victoria, que se ve como muy reservada y un poco muy reprimida, incluso hasta en cómo le aprietan el corsé durante el inicio de la película, pero como también ella tiene esta como hambre, ¿no? De conocer, de experimentar el amor, en el caso de, bueno, del matrimonio, cómo lo manejan, ¿no? Que es como un trato. Y ella quiere experimentar esta parte y quiere incluso liberarse, ¿no? de esta presión. Entonces, en general, me parece increíble cómo fue trabajado y muy bien ejecutado y logrado. Y como ya habrán visto, en la escuela hay varios carteles acerca de Mictlán. ¿Qué es esto? Es nuestra fiesta, nuestra, de nosotros y de ustedes, donde podremos venir disfrazados, disfrutar de esto, va a haber también varios como stands de cosas que ustedes mismos van a vender. Entonces hay que disfrutar mucho, hay que divertirnos, hay que disfrazarnos y pues hay que, pues bueno... Y participar, porque luego nos quejamos de que no se hacen cosas interesantes, nos gusta. Hay eventos como estos, pero sin ustedes no podemos llevarlos adelante. Entonces vengan, participen, diviértanse, disfrácense. Tomen muchas fotos. No tiene que ser el mejor disfraz, o sea, pero si llegamos todos disfrazados va a ser muy divertido. Y de verdad, los años pasados que se ha dado es algo que nos deja muy contentos a todos. Entonces los invitamos, revisen, va a estar apareciendo ahorita en pantalla muchos de los eventos que hay. Ahí pueden también preguntar para que vean, porque ahora sí que hay para todos. Para escoger. Y otra noticia muy importante es que se celebra la Bienal de Cartel en este año 2020 y las sedes son Ciudad de México y Jalapa. Entonces, bueno, no podemos dejar pasar eso. Igual vamos a pasar todo lo que tiene que ver con esta información para que sepan. Muchas de las cosas importantes también aquí en la Gestalt se van a estar dando talleres, pláticas. Entonces, tenemos al alcance de la mano algo que muchas veces es difícil, que solamente hasta Guadalajara, Monterrey, etcétera. Entonces vamos a aprovecharlo. Revisen convocatoria, revisen los talleres mismos, las pláticas, vean en cuáles pueden participar, porque es algo que llena mucho. Tal vez digan, yo no soy de esa área, yo el cartel no tengo por qué manejarlo, pero no es solamente el cartel, esto es aspecto gráfico. Personalidades de verdad de mucho renombre vienen a platicar, dar talleres, explicarnos cosas. Entonces aprovechen al máximo, inscríbanse, vean en qué pueden participar y les decimos, está apareciendo en pantalla la información para que lo puedan revisar. Claro, y por supuesto también tiene valor curricular, por si a alguien le interesa también esa parte, que bueno, a todos, ¿no? Pero la verdad es un evento muy bonito y desde aquí afuera de la escuela, o sea, podemos ver toda una exposición de carteles que quizá algunos dices, ¿qué? Pero cuando te acercas y lees, ya dices así de, tiene sentido. Y eso de analizarlos también es algo interesante. Tiene un porqué y nos sirve para otras cosas. Lo vimos en el programa pasado con lo que era el color, la intención del color en la película. Aquí veremos muchos aspectos de diseño que tienen que ver con animación, obviamente con diseño mismo, y con todas las áreas gráficas que nos interesan. Entonces, participen en lo que puedan, de verdad, vale la pena. Y para que no se les olvide, está la convocatoria, invitación, lo que sea de anímanos un intro, anímate a animar. El intro la ponemos al inicio, damos un poquito de tu trabajo, nos agradecemos bastante. Entonces, anímate a hacerlo, puede ser en cualquier técnica, en tradicional, de acuarela si quieres, grabado algo live action, en 3D, stop motion, lo que tú quieras, inspírate y como tú quieras hacerlo, mándanoslo y estaría muy padre. Las especificaciones están en la página o si quieres te las podemos enviar también. Sí, vale la pena, participen con eso. Es relativamente sencillo, es rápido y yo sé que andan en periodos de entrega, pero ya para cuando ven este video ya se acabaron, así que pueden participar. Claro. Y pues bueno, sin más que agregar, esto ha sido todo, así que... Esto fue In Between, anímate a escuchar.